Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo 20, el versículo 12. Éxodo 20, 12. Dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Llegamos al quinto mandamiento de la ley de Dios, el quinto mandamiento del Decálogo. Este quinto mandamiento, que es el primer mandamiento de la segunda tabla. Esto no es ningún juego trabalenguas, no un juego de palabras. Sabemos que los 10 mandamientos están compuestos por dos tablas de mandamientos, dos tablas de la ley. La primera tabla que regula los mandamientos que tienen que ver con el Señor, con Dios, nuestros deberes para con Dios. La segunda tabla muestra los deberes para con el prójimo. Y este es el resumen de la ley. Los deberes para con Dios y los deberes para con el prójimo, de la misma manera que toda la ley se resume en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y bien, si vemos en el orden de la primera tabla, ya la estuvimos considerando, pero podemos todavía pensar un poco más en ella, y vemos que en la primera tabla hay un orden, se sigue un orden, claramente, de manera que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es la base para todos los demás. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el deber de adorar solo a Dios, que no haya otros dioses, solo a Dios. Bien, pues entonces a este se sigue el segundo mandamiento, que es adorar a Dios, solo a Dios, pero según la verdad de la palabra de Dios, según la voluntad revelada de Dios en su palabra. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, es decir, adorar solo a Dios según la verdad de la palabra y de manera santa y reverente. Y bien, pues el cuarto, que es, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es adorar solo a Dios según la verdad de la palabra de Dios, de manera santa y reverente y en el tiempo y día señalado por Dios, en el día de reposo. Entonces, de igual manera, este quinto mandamiento, que es el primer mandamiento de la segunda tabla, la que marca los deberes para con el prójimo, pues va a servir de base para todos los demás. Es la base sobre la cual los demás también, digamos, el resto de mandamientos que marcan las relaciones entre los hombres. Y bueno, ¿esto por qué? Pues no solamente porque aquel que siga las instrucciones de los padres, si estos son creyentes, le van a instruir en la palabra de Dios y entonces van a guardar el resto de los mandamientos. Le va a enseñar a los padres a no matar, a no decir falso testimonio, a no robar, no cometer adulterio, etcétera, etcétera. No solamente por la instrucción de los padres, sino también, vamos a ver, por el alcance de este mandamiento. Este mandamiento, sí, por supuesto, está hablando del padre, la madre, de la familia, por lo tanto, en primer lugar, pero también está estableciendo cómo han de ser el resto de las relaciones entre los hombres, el resto de las relaciones con el prójimo. Y esto no solamente, digo, en la familia, sino también en la sociedad, y también incluso en la iglesia, Y hermanos, que vaya bien todas estas cosas, la familia, la sociedad,
la iglesia o el trabajo o lo que sea, esto no es porque sí y no es casualidad. El avance, la prosperidad de todas estas áreas no es porque sí, sino que eso proviene del cumplimiento de los deberes del Señor y observar también, en particular, este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Bien, pues ¿por dónde comenzar para considerarlo? Pues de entrada podemos estar considerando esta palabra, la palabra principal de este mandamiento, de este deber. En el versículo 12, así comienza diciendo: honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Honra qué significa? Lo hemos estado pues viendo otras veces. En otras ocasiones hemos dicho que en la Biblia la idea de honra muchas veces es la idea del peso. Es decir, nos puede parecer raro al principio, pero a ver, las cosas, las personas de peso son las importantes, ¿no? Es algo que también está en nuestro idioma, en nuestra lengua, ¿no? Este es un asunto, es una cuestión de peso, para decir que es importante. Y sin embargo, lo ligero es lo que son las cosas que son vanas, son las cosas que son livianas, son las cosas que no tienen importancia y son por lo tanto las cosas que son menospreciables. Se le puede tratar entonces con menosprecio. A los padres también, pues se les puede tratar con menosprecio, como podemos encontrar en Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 11, cuando dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. O en el versículo 17, cuando dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces vemos que la idea de honra a tu padre y a tu madre se puede ver en primer lugar como, bueno, hay que tratarlo por supuesto con esta actitud de respeto y reverencia. Respeto y reverencia. Y en Éxodo capítulo 19, en el versículo 3, vemos, hay un mandamiento también en cuanto al padre y la madre, por cierto, que está en este versículo juntamente con el mandamiento a guardar el día del Señor. Dice: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Vemos, aquí está utilizando la palabra temer. Temer. Está utilizando la palabra temer. Temer al padre y a la madre, que, bueno, pues es esta actitud de gran respeto, de gran reverencia ante los padres. Y esto pues también está confirmado, por supuesto, no puede ser de otra manera, en el Nuevo Testamento. Es también la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 9, allí leemos: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y vemos aquí lo está presentando esto como algo natural, es un sentimiento natural en el ser humano. Aún los que no creen, no conocen a Dios, tienen a sus padres, y los padres van y los disciplinan, ¿no? Bueno, pues dice: y los venerábamos. Y los venerábamos. Bien, pues entonces, esta es el cumplimiento de honrar al padre y a la madre, es tratarlos con respeto, con reverencia, con mucho respeto, con mucha reverencia. En segundo lugar también, hablar bien de él, hablar bien del padre y de la madre, ¿no? Tenemos un ejemplo también en Proverbios, un ejemplo de cuando los hijos hablan bien de los padres, incluso en público, ¿no? A veces los hijos están criticando, haciendo bromas de los padres en público. Bien, pues vemos aquí en Proverbios capítulo 31, versículo 28, está hablando de la mujer virtuosa, fuerte, y dice ahí, pues que en Proverbios 31, 28
se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. El marido también va y la alaba. Pero vemos, ¿no? Los hijos la están alabando, están hablando, están diciendo bien de ellos. Entonces esto es también algo que se puede ver en la familia, ¿no? Confirmado también en el Nuevo Testamento, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, aunque ahí está hablando también, pues, de la familia, pero de la relación entre marido y mujer, ¿no? Ya veremos que el alcance del matrimonio, de este mandamiento también alcanza al matrimonio. Pero vemos ahí esta manera de hablar bien, ¿no? En este caso de la mujer al marido, que es también la manera como tienen que hablar bien los hijos de los padres. Ahí leemos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. Se llama Señor. Bien, pues de esa manera, ¿no? Los hijos que honran a los padres no lo llaman de cualquier manera, ¿no? Con el nombre de pila o de cualquier manera, tú, aquí, ¿no? No, de una manera con respeto, con reverencia y hablar bien de él. Y si tiene, pues, virtudes, alabarle por ellas, ¿no? Y si tiene defectos, pues en tercer lugar vemos cubrir los defectos de los padres, porque todo el mundo tenemos defectos. Y los padres de los hijos, todo el mundo tiene defectos. Entonces, si vamos a buscar, no hay nadie que se quede sin críticas o sin que se le pueda criticar o juzgar. Pero lo que pasa es que los hijos, a los padres, por el respeto que le deben, no lo pueden hacer. No lo pueden criticar. Y ni mucho menos en público. No pueden criticarlos, porque son sus padres. Y tenemos de esto también ejemplos en la Biblia. Conocemos la historia de Noé. Después del diluvio, él era un hombre justo. Él era un héroe de la fe. Pero vemos ahí en la palabra que el hombre se emborrachó y se quedó en la tienda desnudo. ¿Y qué pasó? Que lo vio su hijo Cam y le hizo gracia. Y se rió. Y se burló de él, y se lo comentó también a sus hermanos. Y sus hermanos lo que hicieron fue, pues, con respeto, con reverencia, fueron y cubrieron a su padre que estaba desnudo. Y no lo comentaron, y no se rieron del padre. Y vemos cómo Cam, el hijo que se burló, recibió maldición por eso, por esa falta de respeto, por haber, pues, descubierto de esa manera o haberse reído del padre en un defecto suyo, en una falta suya. Pero él como hijo tenía que haberlo cubierto. Bien, pues es algo que también vemos en el Nuevo Testamento, aunque no solamente en el ámbito de la familia, también está hablando, pues, cuando los pastores tienen que tratar a las personas mayores. ¿Cómo han de tratar a las personas mayores? A veces hay pecados que tratar. ¿De qué manera entonces hay que hacerlo? Pues leemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre. A todos los ancianos de la iglesia, el pastor lo ha de tratar como a su padre y lo ha de honrar como a su padre. Entonces, no a un joven uno puede, pues, reprenderlo, uno puede exhortarlo con fuerza, pero a un anciano, a un mayor, no. Si le tienes que llamar la atención, lo tienes que hacer con mucho respeto. Con mucho respeto. Bien, pues entonces, esto sería el tercer punto. El primero, hemos dicho, tratarlo con reverencia y con respeto. En segundo lugar, el hablar bien de él. En tercer lugar, cubrir sus defectos. En cuarto lugar, obedecerlos. Obedecer al padre y a la madre. Y si el padre y la madre, pues, da una tarea para hacer, ¿verdad? Di, haz esto en casa, o ve aquí y compra esto, o ve allá y haz este trabajo, lo tienen que hacer. Y lo leemos entonces esto en la misma palabra de Dios y en boca del Señor Jesús mismo. En Mateo 21, cuando está comparando esos dos hijos,
El padre envía a uno y le dice, ve y haz esta tarea ahí al campo. Y uno dice, sí, papá, ¿no? Y no fue. Y el otro, pues, también recibió la misma orden y él dijo, no voy. Pero al final él arrepentido fue. Eso, pues, para hablar de que los hijos deben esa obediencia a los padres cuando los padres les dan un trabajo, un encargo, una tarea a hacer. Lo tienen que hacer por respeto a los padres. Pero, evidentemente, el obedecer también a los padres es algo más amplio, es mayor. Porque es también el dejarse gobernar por los padres. El dejarse gobernar por ellos. Es decir, que los padres los orienten en la vida. Se puede decir que los empiecen a dirigir en la vida, ¿verdad? Y es de lo que nos está hablando sobre todo en el libro de Proverbios, cuando dice en el capítulo 1, podemos leer ahí también en el versículo 8, Proverbios 1:8, ahí está hablando pues de esto mismo. Leemos allí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collarás a tu cuello. Aquí está hablando la enseñanza en general de los padres en la vida para los hijos, ¿no? Ya no es solamente el ve a comprar el pan, ve al supermercado y trae la leche. Es la enseñanza de lo que han de hacer en la vida. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas acerca de recibir, pues eso, la enseñanza, la dirección de los padres en cuanto a la vida. Es a lo mejor una buena ocupación para el domingo a la tarde, lo podríamos hacer. Un estudio, pues, de lo que dicen, ¿no? De cómo los hijos han de recibir esa guía, esa instrucción de los padres acerca de la vida. Por lo tanto, obedecer a los padres sería la cuarta. Y bien, pues podríamos decir más, ¿verdad? Podríamos decir más, pero ahí está. Por último, podemos centrarnos en cuando los padres se hacen mayores, no desatenderlos, no desentendernos de los padres, sino procurar para su vejez. Y es lo que pues también Jesús estuvo enseñando en el Evangelio. En Mateo capítulo 15 está hablando de aquellos que decían que eran muy religiosos porque ellos habían prometido a Dios pues que le iban a dar una gran ofrenda. Habían ofrendado a Dios todo con lo que ellos podían ayudar a los padres en la vejez. Y decían que por eso ellos no son más religiosos para nada, porque dice que de esa manera están transgrediendo este mandamiento del honra a tu padre y a tu madre. Dice, versículo 4 y 5, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debemos honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por lo tanto, el ayudar a los padres, cuando ellos ya son mayores, entonces ya los hijos ya son también mayores, que tienen sus 30, 40, 50 años, ya no son niños, ¿verdad? Ya no están entonces a las órdenes de los padres, porque ya son mayores. A lo mejor los mayores ya son abuelos, ya no se pueden valer, pero el honrar al padre y a la madre entonces es ayudarlos económicamente, ¿verdad? Estar por ellos, no desatenderlos. Eso es también la manera de cumplir este mandamiento, el quinto mandamiento de la ley de Dios. Aquí están, pues, de esa manera resumidos, así están encerrados estos deberes en este quinto mandamiento. Pero podemos decir que este mandamiento, el principio general que está enseñando, es que se tiene que guardar el principio de autoridad.
entre los hombres. El principio de autoridad entre los hombres. ¿Y qué significa esto de principio de autoridad? Entre los hombres y especialmente en la familia. Bueno, pues ¿qué significa entonces esto? Principio de autoridad. Pues dicho de una manera clara, que no todas las personas somos iguales. Que no todas las personas somos iguales. Y bueno, pues esto puede sonar un poco extraño, a que chirría a nuestros oídos, decir, no todas las personas son iguales. Alguien dirá, no, pero si a mí toda la vida me han enseñado precisamente lo contrario, que somos todas las personas iguales. Pues no todas las personas somos iguales. Los hijos no son iguales a sus padres. Los hijos no están a la misma altura que sus padres, no están al mismo nivel que ellos. Ya para empezar, porque sus padres son sus padres. Porque sus padres los han engendrado. Es decir, que los hijos son, pues sí, son carne de la carne de los padres. Es sangre de la sangre de los padres. Los han engendrado físicamente. Ese cuerpo que tienen, no, sí, es suyo, pero no le proviene de sí mismo, le viene de los padres. Y bien, pues los han tenido, ¿no? Los han tenido ya cuando eran pequeñitos. Los padres les han cambiado los pañales cuando eran una criatura, ¿no? Antiguamente los lavaban, ahora los cambiaban. Le han enseñado todas las cosas, ya desde más pequeñito a andar, no sabía hacer ni dar pasos, y el padre ya era mayorcito y estaba ayudando al niño a dar sus primeros pasos y a dar sus primeras palabras. Y bien, pues durante toda la infancia, durante toda la juventud, los padres han estado trabajando para el niño, para que ellos puedan comer cada día, ¿no? Sus 3 veces al día, ¿no? Desayuno, comida y cena. Y han estado pues también cuidándolos, han estado protegiéndoles, han estado dando una casa donde los niños han podido estar viviendo. Entonces, los niños no son iguales que los padres. Y cuando el niño era niño, y cuando el niño empezó ya a la escuela y después fue al instituto y empezó a conocer cosas, ¿verdad? A saber más cosas. Bueno, pues los padres siempre habían vivido mucho más que los hijos. Y sabían mucho más, por lo tanto, que los hijos, no solamente conocimientos de quién descubrió América o quién escribió el Quijote, sino de la vida. Porque, porque ya han vivido mucho más que ellos. Los jóvenes han de pasar, pues como mínimo, unos 20 años para que el niño empiece a ser como él. Bueno, siendo optimistas dicen que la mayoría de edad está a los 18 años, ¿no? Aunque la madurez de los chavales a los 18 años realmente no es la madurez de un adulto. Y es que en el caso de los hombres, la mujer es distinto, pero en el caso de los hombres, uno a los 18 años todavía no ha acabado de crecer físicamente. Va a estar creciendo hasta los 20, 21 años. Entonces, bueno, es mayor de edad, pero todavía no ha alcanzado todavía su pleno desarrollo físico. Bueno, pues entonces, vale, con 18 años, ¿no? Con 20 años, ya empiezan a acabar sus estudios, ¿no? Si empiezan a ir a la universidad, o tienen ahí unos estudios de estos superiores raros que ahora hay aquí de escuela profesional, de módulos, ¿no? Que ahora uno ya anda un poco perdido. Bueno, 18, 20 años, bueno, es cuando 20, 22 años es cuando van a comenzar a asomar su cabeza en la vida, a buscar un trabajo, a situarse en la vida. Pero sus padres ya tienen todo esto recorrido, ya saben mucho más acerca de todo esto. Así pues, un joven que llega a los 18 o 20 años no puede decir a sus padres: yo ya soy igual a ti, yo ya soy como tú, yo soy igual a ti. No, porque todavía queda mucho para llegar a ser como los padres. Eso solamente se va a ocurrir cuando ya los padres sean muy mayores, ya sean muy ancianos, y entonces uno ya tenga sus 30, 40, 50 años, ¿verdad? Pero con todo y con eso, a esa edad todavía se tienen que seguir honrando a los padres, aunque de otra manera, que es el de cuidarlos
que es el de asistirlos, es el de pues, mantenerlos si es necesario. Entonces, bueno, imaginémonos, ¿no? Nos imaginamos un niño de 9 años, una niña de 9 años, diciéndole al padre lo que tiene que hacer, enseñándole al padre acerca de la vida, enseñándole al padre, pues, incluso las cosas del colegio. No tiene sentido, ¿verdad que no? Es una cosa antinatural, ¿verdad? Pues, de igual manera, los hijos no son iguales a los padres, ni lo pueden ser. Es algo imposible. Y a ver, de esta manera en la familia no se gobierna, no gobierna la mayoría, ¿verdad? Esto no es una democracia. Si así fuera, gobernarían los hijos, que son mayoría, ¿verdad? Pero en la familia gobierna la minoría, el papá y la mamá, los padres, bajo la dirección y responsabilidad del padre, que es la cabeza del hogar, de la familia. Bien, pues esto es el principio de autoridad, pero alguien puede decir, pero ¿qué me estás diciendo? Es raro. Y además, ¿y la adolescencia? ¿Y la adolescencia? Hoy en día, pues, está la idea de la adolescencia, que alguien, pues, en la adolescencia, pues, que es bueno, dicen, que es aconsejable, positivo, que los chicos y las chicas se rebelen contra los padres. No, es la afirmación de su autoridad, es, pues, el autoafirmarse ante los padres. Es bueno, dicen, que la adolescencia haga esto, los adolescentes. Entonces, bien, la adolescencia, pero la adolescencia, dices, ¿en qué lugar de la palabra aparece la palabra adolescencia? ¿En qué lugar de la Biblia aparece esta idea de que los adolescentes se tienen que rebelar en contra de sus padres? Pero no solo eso, no solamente en la Biblia. ¿Cuándo se ha dicho esto en la historia? ¿Cuándo se ha dicho esto en la historia? Eso nunca ha sido así. Eso se ha empezado a hacer y a decir en los últimos 50 años, desde los años 60 hasta aquí. 50 años. Que es que cuando los jóvenes, pues, tienen conciencia de ser jóvenes, por así decirlo, y están, por así decirlo, no en lucha de clases, pero sí en lucha de edades contra sus padres. Bueno, pues hasta hace 150 años no era así. ¿Por qué ha cambiado todas las cosas estas? ¿Por qué ha habido este cambio, sí, cultural en nuestros países de Occidente? Bueno, pues resumiéndolo todo mucho, podemos decir porque se ha creado un inmenso mercado. Un inmenso mercado para los jóvenes, ¿verdad? Nuestros padres, la generación de mis padres, ¿no? Mis padres, pues era la generación de la posguerra aquí en España. Era la generación que había pasado hambre. Era la generación que había trabajado duro, pero incluso como niños. Entonces ellos llegaron y quisieron que sus hijos tuvieran un futuro mejor que ellos. Entonces para eso, que estudien, que se formen mejor que nosotros. Porque la generación de nuestros padres, muchos, apenas habían estudiado. Que ellos estudien para que tengan un futuro mejor que nosotros. Y claro, entonces ya estudiar es no solamente 14 años, sino 16, 18, 20, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya tienes a un joven que no está trabajando y entonces pues se le da dinero. Se le da la llamada asignación semanal para que tenga sus gastos, ¿no? Para que tenga sus gastos. Y claro, el joven con dinero, ¿qué hace? Pues se lo gasta. Y entonces se ha creado un gran mercado para que los jóvenes que tienen dinero se lo gasten. Entonces, así como ha venido, pues se ha creado música para los jóvenes, ¿no? Música solo para los jóvenes. O ropa solo para los jóvenes. O películas solo para los jóvenes. Al principio era el cine y después también, después vino el vídeo, etcétera, etcétera. Libros, revistas solo para los jóvenes. Vacaciones ahora también para jóvenes. Todo para jóvenes, es todo un mercado, es todo un mundo para los jóvenes, ¿no? Eso para consumir. Pero si no, pues bueno, tienes dinero, pues es de ahí que el joven tiene dinero para tabaco,
tiene dinero para no solamente tomar el café, sino también para el café o la merienda, sino también para la cerveza en el bar, para irse a la discoteca, en mi época era irse a la discoteca, o también, ya lo último, pues acabar con las drogas. Si el joven no tiene dinero, no puede ni comprar libros, ni discos, ni vídeos, ni paquetes de tabaco, ni cervezas, ni drogas. No es posible, porque eso no se regala. Y los padres no se lo compran a ellos. Entonces, la revolución juvenil, esta revolución juvenil, ¿eso proviene de qué? De que se le ha dado a los hijos, a los jóvenes, dinero. Los padres lo hicieron con la mejor intención, pero ese ha sido el resultado. ¿No te quieres acabar con la revolución juvenil? Pues quítale la asignación mensual o semanal al hijo. ¿Te está dando problemas? Quítale la paga semanal. Verás cómo se acaba la rebelión en casa, ¿no? Entonces se le dice, hasta que tú no te consigas tu dinero, tú estás bajo mi autoridad. Mientras que tú comas en mi casa de lo que yo te doy, de lo que yo estoy trabajando, tú tienes que estar obedeciendo a mí. Ah, bueno, pero si es que hasta los 16 años es imposible porque no me permiten trabajar. Ah, pues bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Hasta los 16 años mínimo. Bueno, si no se hace por amor, si el hijo no lo hace por amor a los padres, que tiene que obedecerlo, porque eso es un sentimiento natural, pues lo tiene que hacer por esto, porque está obligado. Y ya en el mundo dicen esto, ¿no? De que quien paga manda, ¿no? Quien paga manda. Pues entonces en casa es exactamente igual. Si no es por amor a los padres, si no es por respeto filial, pues al menos que sea por esto. Muy bien, pues habiendo visto el deber y el principio de autoridad, pues podemos ver ahora también hasta dónde alcanza, hasta dónde llega este mandamiento, y decíamos que también llega hasta fuera de la familia. Hasta fuera de la familia. No se acaba aquí. Porque de hecho, el respeto que se da a los padres es solamente un apartado del mandamiento, ¿no? Porque el mandamiento en realidad tiene que ver con todos aquellos que tienen autoridad en la vida. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículo 1, que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios en todos los ámbitos. ¿Y ahí está hablando de qué? Está hablando de los gobernantes. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha puesto todas las autoridades, y aquí está hablando, como decimos, de los gobernantes, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bueno, sino a lo malo, al magistrado. Entonces, como parte también de este respeto, como parte también de esta honra a los magistrados, dice también que hay que pagar los impuestos a los magistrados. En primera de Pedro también está hablando de los reyes, y también está hablando que hay que honrarlos a ellos también. Dice en el capítulo, primera de Pedro capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vemos en la misma palabra, honrad al rey, la misma palabra que honrar a los padres y a la madre. Y de hecho vemos que, bueno, toda la vida se ha llamado a los gobernantes el padre de la nación, el padre de la patria. Eso incluso a lo mejor en nuestros tiempos todavía lo podríamos haber escuchado en otros países. Pero también en la Biblia nos lo encontramos, porque los criados están llamando padre al Señor, ¿verdad? Están llamando padre, y lo vemos aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, como los criados de Naamán, el sirio, le llaman a él también padre. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío.
si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Entonces a los gobernantes también se llamaba padre. ¿Por qué? Pues eso, porque es una autoridad puesta también por Dios. Con lo cual, todo lo que hemos estado viendo antes, y repito, lo que significa el honrar, de manera resumida, el tratarlo primero con reverencia y respeto, el hablar segundo bien de él, en tercer lugar, el cubrir sus defectos, en cuarto lugar, obedecer y dejarse gobernar, y en quinto lugar, asistirlo, ayudarlo, proveer para él, en este caso sería pagar los impuestos, etcétera, etcétera, pues son también completamente aplicables a los gobernantes hoy día. Es exactamente lo mismo. Por supuesto, estamos en la cultura, nuestra cultura es completamente distinta, una cultura que nació de cortarle la cabeza a los reyes, ¿no? Y bueno, pues también que estamos, hablando mal de los gobernantes, pero la palabra de Dios nos dice, hemos de honrar al rey. Es que no hay rey, pues honrar a los gobernantes, honrar a las autoridades que el Señor ha puesto. A lo mejor por ellos mismos no se lo merecen, porque son impíos, pero son autoridades puestas por Dios. Entonces no honramos a la persona, no honramos al impío, sino al oficio, a la autoridad impuesta, establecida por Dios. Bien, lo mismo también en familia, ¿no? Los gobernantes, en el ámbito del matrimonio también. Hemos hablado antes en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6. Hemos hablado que Sara, la mujer de Abraham, le llamaba Señor. Y ahí también en Efesios capítulo 5, versículo 33, vemos lo que dice de la relación de la mujer al marido. ¿Por qué? Porque el marido es autoridad en el hogar y también es cabeza de la mujer, es decir, tiene autoridad sobre ella. Así entonces, y es por eso por lo cual la mujer creyente en el culto ha de cubrirse la cabeza para mostrar también esa sumisión al marido. No es algo de la época del Paleolítico ni del Neolítico, no es algo de hace 2000 años, es algo es un principio permanente y para siempre en la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Está hablando de los hombres. Que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido. Y la palabra respetar es el verbo temer en griego, en el original. Es la misma pues que hemos visto en Levítico 19:3, de que los hijos han de temer a los padres. Pues en este sentido de gran reverencia por el marido como padre, como Sara que lo llamaba Señor. No es cuestión tampoco ahora de que pues estemos con esos tratamientos en el ámbito de la familia, ¿verdad? O del matrimonio, pero sí que la mujer ha de tener ese respeto por el marido. Y después, por último, también esto está también lo mismo en la iglesia. Es lo mismo también en la iglesia. Por cierto, podríamos hablar antes también como un lugar también donde se aplica esto, en el trabajo. Porque aquí entonces los jefes, los patronos, son la autoridad y hemos de estar puestos también obedeciéndolos, honrándolos a él, haciendo bien nuestro trabajo, ¿verdad? Haciendo bien nuestro trabajo para honrarlos a ellos. Pero por centrarnos ya, por amor al tiempo, en la familia, de la iglesia. Porque la iglesia es la familia de Dios. Ahí también es aplicable el honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Porque si hemos de honrar a aquellos que pues, dan la vida y nos cuidan y nos nutren en cuanto a la vida del cuerpo, en cuanto a las cosas de esta vida, pues también es lo mismo en cuanto a las cuestiones de la salvación, a de la vida eterna, a las cuestiones del alma. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, pues ya también encontramos que a los profetas y a los maestros se les llama padres. Y vemos entonces en Segunda de Reyes, ahí leemos en el capítulo 2, cómo se llama al profeta Elías. Capítulo 2, 12, dice, Eliseo clamaba
diciendo: Padre mío, carro de Israel y de su gente a caballo. Y esto es lo que también le dijeron a él mismo, Eliseo: Padre mío. Capítulo 13, versículo 14, cuando dice que el rey mismo, pues dijo, Joás, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. En el Nuevo Testamento también encontramos lo mismo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, que aunque tengáis muchos años en Cristo, pues solamente me tenéis a mí por Padre espiritual, Padre del Evangelio. Por cierto que también habla de sí mismo como madre en Gálatas capítulo 4, versículo 19, porque dice que está pues también sufriendo dolores hasta que Cristo sea formado en ellos. Leemos ahí Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces vemos que los que predican, los pastores, son autoridad puesta por el Señor en la iglesia. Entonces ellos también pues tienen esta figura de autoridad, son padres. No es que estamos ahora aquí reclamando que no tenemos que ser llamados así, no es este el sentido, pero sí que todo lo que hemos estado viendo, por lo tanto, se aplica también en la relación con los pastores. Y por eso en Hebreos 13 dice que someteos a vuestros pastores. Someteos a vuestros pastores. Todo lo que hemos estado viendo de la reverencia y el respeto, 1, del hablar bien de él, 2, de los padres, de cubrir sus defectos, 3, de obedecer y de dejarse gobernar por ellos, 4, y de también asistirlos, ¿verdad? 5, pues también es para ellos. Por ejemplo, esto mismo de asistir, ¿no? Es algo muy práctico. Ver si verdaderamente se le honra, pues por medio de las ofrendas, para que él pueda continuar su ministerio sí o no, ¿verdad? Pues he aquí la prueba de la honra a los pastores, no solamente en esta área, sino en todos los demás. Mostrar reverencia y respeto, hablar bien de él, cubrir sus defectos, obedecer, dejarse gobernar y asistir por él. Y por supuesto esto choca también con nuestra mentalidad hoy en día, nuestra mentalidad evangélica, que está muy influida por corrientes, ¿no?, dentro de la iglesia, grupos que, bueno, pues se precian de que no tener pastor, ¿no? Grupos dispensacionalistas, grupos llamados asamblea de hermanos, que, bueno, dicen: nosotros no tenemos pastores, ¿no? O la figura del pastor. Bueno, hay también la ideología igualitaria que hay en la sociedad, ¿no? Todos somos iguales. Esto se pasa también aquí dentro de la iglesia. Entonces todos somos iguales. Y se dice: bueno, todos somos reyes y sacerdotes, ¿no? Este es el real sacerdocio, por lo tanto, ningún pastor. Bueno, pues esto es lo que ocurre hoy día muchas veces. Y hay gente que, no sé, estaban los pastores, pero 4 cosas de aquí, 4 cosas de allá. Leo un artículo en internet, escucho pues una predicación aquí, allá, y entonces yo ya soy como cualquier otro. A mí nadie me tiene que decir nada porque yo ya soy como todos los demás. Bueno, pues ¿cuántos y cuántos problemas no ha habido en las iglesias? Y no hay en las iglesias, pues por esto mismo, por esta ideología igualitaria entre pues, los creyentes, ¿no?, que no reconoce la autoridad de los pastores como proveniendo de Dios. Entonces, en la Biblia, un miembro, en este sentido, no es igual a su pastor. Sí, todos somos hijos de Dios, por supuesto, todos somos salvos por la gracia, sí. Pero el ministro tiene el ministerio de la palabra, cosa que un miembro que Dios no ha llamado y no ha equipado para esto, no lo tiene. Por lo tanto, un miembro no es igual a su pastor, de la misma manera que, como dice la palabra de Dios, un
discípulo no es mayor que su maestro. Un discípulo no es mayor que su maestro. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25, y ahí leemos lo que dice Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y dice, bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Entonces, bueno, no es mayor. Dice, bueno, que como mucho que llegue a ser como él. No solo eso, sino que si puede ser más que él, mejor. Y el discípulo puede ser incluso mejor que su maestro. Y puede saber más que su pastor. Y puede llegar a ser más que su profesor, y etcétera, etcétera. Y esto lo dice la misma palabra de Dios. Salmo 119. Si uno pues está meditando, estudiando en la palabra del Señor, dice, no solamente llegará a ser como Él, sino más que Él. Salmo 119, versículo 99 y 100, leemos ahí, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos, más que los mayores, he entendido, porque he guardado tus mandamientos, con lo cual el estudio de la palabra, la obediencia a la palabra de Dios, eso es lo que va a hacer que un discípulo llegue incluso a ser mejor que su maestro. Pero bueno, esto no es una cosa de un día. Para esto hay que dejarse una vida. Y eso es lo que mucha gente, sobre todo hoy en día, con la cultura de la comida rápida, de lo todo hecho inmediatamente, no estamos dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a pasarnos una vida para llegar a ser como nuestros mayores. Una vida para ser como nuestros pastores. Una vida para ser como nuestros gobernantes. Una vida para llegar a ser una autoridad como las autoridades en los distintos ámbitos. Lo queremos todo deprisa corriendo al mismo momento. Y no puede ser. Tenemos aquí el caso de Moisés, ¿verdad? Que era el hijo del faraón, sí, pero él se quiso poner en un pedestal que no era el suyo. Él mató al egipcio, porque él quería hacer la obra de Dios antes de tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Que tuvo que esperar todavía 40 años dando vueltas en el desierto, ¿verdad? Antes de, poder guiar al pueblo de Dios para que ellos a su vez estén 40 años dando vueltas por el desierto. O José, grandes sueños, él tenía grandes sueños y lo decía, no, yo he soñado, ¿qué voy a hacer? Mi papá y mi mamá se van a poner aquí, se van a postrar delante de mí, ¿verdad? Bueno, pues fijémonos, ¿no? Le costó la lección, pero bueno, tuvo que estar unos cuantos años olvidado por todos ahí en la prisión, ¿verdad? Un poco, entre comillas, lo diríamos, pudriéndose, ahí que todo el mundo se olvidaba de él. ¿Para qué? Pues para que cuando el Señor lo sacara, poder llegar a ser, pues sí, el cumplimiento de otros sueños, sí, poder ser también autoridad y padre sobre Egipto, como nos dice la palabra de Dios. Con lo cual, hermanos, esto es lo que tenemos que tener presente, pero para concluir, fijémonos más bien cómo concluye este versículo, este mandamiento, porque nos lo concluye con esta exhortación por medio de promesa. Dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Deuteronomio 5 te dice también, añade, y te irá bien. Y te irá bien, y esto es lo que está citado en Efesios 5, ¿verdad? En la cita del decálogo ahí. Entonces esta promesa de una larga vida sobre la tierra es una promesa doble. En primer lugar, para la nación, era una promesa nacional, era una promesa comunitaria, podemos decir, para el grupo, para Israel, para la iglesia. Porque Dios dio esta promesa a Israel en el desierto, ¿verdad? Antes de pasar a conquistar la tierra prometida. Y dice, para que prolongues tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todavía no se había dado. Tenían que entrar con Josué. Tenían que conquistar la tierra. Y dice, bueno, si haces esto,
prolongarás tus días en la tierra. Es decir, que cumples este mandamiento, esto te va a servir de base, te va a ayudar para cumplir todo lo demás, porque vas a comprender el principio de autoridad de que te tienes que someter a los mandamientos de Dios, que es la autoridad suprema, y también pues a las distintas autoridades en el gobierno, en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Si cumples con este mandamiento, por tanto, no vas a ir al exilio, no vas a ser castigado, no vas a ser visitado en juicio. Entonces vemos la base de la estabilidad, sí, de la nación. ¿Cuál era? El cumplimiento de los mandamientos de Dios, y este también en particular. Eso proporcionaría la estabilidad, eso proporcionaría la paz, el respeto, la reverencia a los padres, a las autoridades puestas por Dios en las distintas áreas de la vida. Pero esto es también una promesa personal para cada uno, una promesa personal de larga vida, porque es el Señor quien da años y también resta años de vida. Y a Ezequías, al rey Ezequías, cuando enfermó de muerte, cuando clamó a Dios, el profeta Isaías fue y le dijo: he aquí, añado a tus días 15 años. Entonces Dios añade y prolonga la vida por la obediencia. Pero también Dios acorta la vida por la desobediencia. Y el Salmo 55:23 dice que los impíos no llegan ni a la mitad de sus días, ni a la mitad de sus vidas. Y eso es mucho de lo que hemos visto y que vemos en este tiempo de revolución juvenil. ¿Cuántos jóvenes nos han muerto a los 20 años o a los 30 años? Pues por el alcohol, o por las drogas, o por accidente, o por lo que sea. Entonces, los rebeldes, dice, no llegarán a la mitad de sus días. Y los que han sido rebeldes a sus padres, los que han sido rebeldes a sus maridos, a los gobernantes, a los pastores de la iglesia, ¿entonces qué? Pues entonces, fijémonos, todas estas cosas que a lo mejor el mundo ve bien, todas estas cosas son pecado. Todas estas cosas son pecado. Y estas cosas también, estos pecados le costaron la vida a Jesús. Le costaron la vida a Jesús. Estos pecados acortaron la vida a Jesús. Jesús tampoco llegó a la mitad de sus días, humanamente hablando, por causa de este pecado, porque Él murió por los pecados de su pueblo, incluido estos pecados. Él murió pues por pecadores como tú y como yo, por nuestros pecados en general y también por estos pecados en particular. Entonces hemos de acogernos a la gracia del Señor Jesucristo y aferrarnos al Señor Jesucristo y a su gracia. Y si nos hemos aferrado y acogido a Jesucristo y a su gracia, pues hacer lo que Él nos dice, escuchar su voz que nos dice: bien, ahora ve y no peques más. Ve y no peques más. Pues que así sea. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.